y trajiste un tema para debatir. Podremos estar mucho tiempo, Charlie, hablando de este tema. Vamos a preguntarle al que sabe, ¿no? Ahí vamos. Vamos a sumar a la mesa a Alfredo Romano, que es economista y autor del libro Dolarizar, un camino hacia la estabilidad económica. Muy buenos días, Alfredo. Cris Dátola te saluda. Muy buenos días, Cris. Buenos días, Charlie. Alfredo, la primera pregunta, más allá de todo lo que vamos a hablar ahora, lo que se me viene a la mente es que hace 10 días más o menos, Cristina dedicó una masterclass en contra de la dolarización y en contra de las ideas de Javier Milei, que trae otra vez a la mesa de debate esto de dolarizar la economía. Y quería preguntarte, más allá de dolarizar o no, ¿cómo viste y cómo analizás vos ese discurso de Cristina? Creo que lo más importante es que definitivamente se coló en todas las familias argentinas el tema de la discusión de la dolarización, y ese fue un poco el objetivo, te diría, que tenía cuando escribí el libro, y mucho tiempo antes ya intentaba poner sobre la mesa a esa propuesta económica. Déjame que estuvo muy bien el resumen de Charlie, y muchas ideas estoy de acuerdo, en algunas no, pero quiero hacer foco a algo que es central, que es el tema de que resuelve todos los problemas de la Argentina. Y los economistas serios que hablamos o hemos propuesto la dolarización como una herramienta de estabilización y de limitación muy fuerte del gobierno de turno, sobre todo en la restricción monetaria, nunca hemos hecho mención a que es la única, o sea, que con la dolarización resolvemos todos los problemas de la Argentina, ni mucho menos. Lo que sí estamos totalmente de acuerdo y coincidimos en que la Argentina, con la política monetaria indisciplinada que ha tenido históricamente, ha destruido la moneda, como lo hemos visto. Hemos tenido 1.8 trillones de inflación acumulada en los últimos 4 décadas. Entonces, cuando uno ve eso, viste que rompiste 13 veces, le sacaste 13 números al cero a la moneda, cambiaste 5 veces, digamos, la rompiste en 139 años 5 veces. La verdad que uno ya desconfía, ¿no?, del político de turno, y sobre todo con lo que está viendo en la Argentina, que en los últimos 3 años se emitieron casi 30 puntos del Producto Bruto en emisión monetaria, y con toda esta introducción que hicieron que fue muy correcta y muy precisa. Por ende, la dolarización no es magia. La dolarización va a costarle a la sociedad argentina si se define y se termina llevando adelante, y principalmente es una reforma monetaria que debe venir indefectiblemente acompañada de muchas otras medidas para que la economía argentina de una vez por todas pueda crecer en una estabilidad prolongada, construida sobre una política de Estado que puede ser la dolarización y pueda limitar fuertemente la política de turno. Alfredo, ¿y cuáles serían tus diferencias con lo de Milei? Que pareciera que es como el extremo, ¿no? Cuando uno quiere decir, bueno, pongamos el extremo de los que están del lado de la dolarización, vamos a Milei. ¿Vos tenés algún matiz respecto de lo que propone él? No, lo tenía. Él en sus inicios no hablaba de dolarización, hablaba de competencia de monedas, y hablaba de una propuesta que era la banca Simon, que no se aplicó en ningún país del mundo, y ahí siempre decía lo mismo: somos primos hermanos porque tenemos un diagnóstico muy similar respecto a la política monetaria, pero no coincidimos, digamos, en que para mí la dolarización tenía que ser. Y él ha ido cambiando, ha ido evolucionando, por suerte, y bueno, ha mencionado en reiteradas oportunidades que la propuesta de Ocampo y Kachanowski le parece superadora a la propuesta que él tenía, y yo creo que la propuesta de Ocampo y Kachanowski es una propuesta muy sólida, muy sofisticada, que bueno, hay que ver si la política argentina está dispuesta a ejecutarla, pero está mucho más cerca de la propuesta de dolarización que creo que hay que llevar en la Argentina. Por ende, te diría que lo más importante que rescato de Javier es su evolución respecto a este tema. Claro, sí, hay que recordar que también los colegas tuyos, Ocampo y Kachanowski, escribieron un libro también, Dolarización, ¿no?, de que hay que dolarizar la Argentina. Y te hago una más, porque muchos dicen dolarización y se viene a la cabeza la convertibilidad. ¿Son sinónimos? Digo para el público, para quienes nos están escuchando, ¿no? Por ahí los que están más en la parte técnica lo conocen eso, pero para explicarlo.
Mirá, hay tres diferencias centrales, pero creo que la más importante y central es que en la Argentina, a fines del 2001, se juntaron dos políticos y dijeron esto hay que darlo vuelta y hay que transferirle riqueza a determinados sectores de la sociedad a costa de los depósitos de millones de argentinos que tenían sus ahorros depositados en el sistema financiero argentino. Y básicamente apretaron tres botones y la dieron vuelta y devaluaron 4-1. Entonces, lamentablemente, la convertibilidad, que fue un gran instrumento monetario para estabilizar la economía y que generó los resultados que buscaba, sobre todo en materia monetaria, para ser precisos cuando hablemos, no así fue sólida respecto a la reversibilidad de la reforma. O sea, la convertibilidad, a diferencia de una dolarización, la dolarización es mucho más estricta, es mucho más sólida, y la irreversibilidad prácticamente es improbable que suceda. Y ahí te pongo el ejemplo de lo que sucedió en Ecuador, que Ecuador dolariza y después viene un gobierno bien populista, o sea, bien parecido al kirchnerismo. Rafael Correa. Exactamente. Sí. Rafael Correa, 10 años gobierna, con un petróleo por las nubes y con una popularidad muy alta, en términos históricos, sobre todo como presidente, y sin embargo no la pudo voltear a la dolarización. Y se cansó de cuestionarla, pero no la pudo voltear porque la dolarización era más popular que el gobierno de turno. Entonces eso da un manto de previsibilidad y un manto de seguridad y un manto de credibilidad al programa monetario que las cajas de conversión no lo tienen. Entonces, para resumir a la gente que no entiende las diferencias, es muy importante entender que dolarización no es convertibilidad, porque acá no vamos a estar con pesos y dólares. Acá vamos a estar únicamente con dólares. Y el sistema financiero se va a estar mucho más protegido de lo que pueda hacer la política de turno y decir el día de mañana no, devalúo y con eso termino, generando los desfalcos que terminó generando la política argentina sobre el fin del 2001. Alfredo, yo tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con que los detractores de la dolarización hacen alusión a que nuestro principal socio comercial es Brasil, y si Brasil devalúa, a nosotros nos genera complicaciones. Sí, mirá, yo creo que esa lamentablemente es falta de estudio de la propuesta de dolarización, y que además se cae de maduro cuando uno ve los números. Cuando uno ve los números en materia comercial con Brasil, somos deficitarios comercialmente. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Cuando uno ve la economía argentina, que es una de las economías más cerradas del mundo, y cuando querés utilizar el mecanismo que evaluando vas a ser más competitivo y vas a exportar más al mundo, bueno, eso es una mentira enorme, y que no la dice Alfredo Romano porque está a favor o no de la dolarización, porque los números lo avalan. O sea, la Argentina exportó en los últimos 2 años 177.000 millones de dólares, pero porque los precios de la commodity se fueron por la nube. Pero cuando uno ve la materia productiva y sobre todo qué tipo de productos exportamos al mundo, no hemos primerizado. O sea, exportamos básicamente en materias primas. Entonces no tiene nada que ver con el tipo de cambio, porque si fuera por el tipo de cambio, el peso hoy argentino está súper devaluado y sin embargo la economía argentina no es competitiva. Entonces acá en la Argentina se mezcla el concepto de productividad con competitividad de la moneda y utilizan a la herramienta de la productividad para mezclar conceptos con la competitividad. Y lo que la Argentina necesita es ser más productivo, y para ser más productivo necesita estabilidad monetaria, inflación baja e inversión en economía real. Y son 3 factores que la economía argentina hace 20 años no produce y no genera. Por eso mismo no somos competitivos. Justo a eso iba. Siento que por momentos uno cuando habla de dolarizar habla de que, somos incapaces de generar condiciones de confianza y de previsibilidad. Somos incapaces de controlar la emisión, entonces vamos como manotazo de ahogado a dolarizar la economía. ¿No es más fácil encontrar
situaciones donde haya organismos de contralor que eviten que la política genere más emisión, que propongamos como país situaciones de confianza para que vengan inversiones e inversores argentinos a invertir en el país y no sea solamente la dolarización? Me encantaría que pudieran suceder, pero siempre y cuando en nuestro país, cuando uno se guía por la historia, desde 1935 que se queda el Banco Central como una entidad mixta, o sea, pública o privada, con el fin de proteger la moneda y la estabilidad de nuestra economía, sacando la convertibilidad en esos 88 años, solo tuvimos 7 años de inflación de un dígito. Y no voy a volver a repetir los otros números que te di en materia inflacionaria que son dramáticos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Lamentablemente, nuestra historia nos pone en una situación extrema donde ya no podés confiar en que la política va a terminar haciendo lo que hay que hacer para proteger la moneda, porque la realidad es que también Cambiemos, en el 2019, llevaba 18 meses sin emitir, había achicado la base monetaria, estaba en mínimos históricos, y la inflación seguía. La inflación seguía, y después vino otro gobierno y emitió 30 puntos del PBI y tenemos más de 130 puntos de inflación a hoy en términos reales. Entonces, depender de la política pendular en una patria que carece todavía de madurez en el sistema político, en los gobernantes y en los líderes políticos para tomar decisiones en pos de construir política de Estado, creo que no es una opción viable, o sea, no es una opción realizable, porque en el medio el sapo se sigue cocinando, porque cuando la Argentina devalúe y el peso se vaya a 400 y se realice todos los desajustes que está generando este gobierno macroeconómico que son enormes, va a haber 60% de pobreza en la Argentina. Entonces, ¿cuánto tiempo más puede esperar la Argentina a que la política termine tomando las decisiones que no quiere tomar y que no está dispuesta a hacerlas? Por eso creo que también se ha levantado esto en la sociedad. La dolarización ha crecido de abajo hacia arriba. Está bien, con una persona como Javier Milei que termina también incorporando el concepto de dolarización, pero la realidad que el ciudadano, como bien decían en la introducción, ha utilizado siempre al dólar como reserva de valor y la Argentina está dolarizada de facto. El tema es que la política sigue utilizando a la emisión monetaria para financiar gastos y para seguir licuando los salarios reales de todos los argentinos. ¿En pos de qué? De mantener a un porcentaje del electorado atado con planes que no sirven absolutamente para nada, porque lo único que han generado es más pobreza y menos inversión en nuestro país, y que lo tiene a un porcentaje muy grande de rehén de la sociedad argentina. Eso hay que cambiarlo definitivamente. Por eso también digo que no es solamente dolarizar, y no es una solución mágica. Hay que deschavar esa idea en la Argentina. Dolarizar va a costar, dolarizar tiene que venir acompañado de un ajuste fiscal muy grande, donde hay que achicar también al Estado y donde también hay que hacer reformas laborales, porque así la Argentina, apretada por los sindicatos, no va a ningún lado. Alfredo, muchas gracias. Que sigan muy bien, buenas tardes. Fue Alfredo Romano, economista. La verdad es que por momentos no sabes para dónde ir, ¿viste? Porque te venden las ideas por un lado, por el otro, lo bueno, lo malo, y en última instancia siempre para mí queda en, bueno, generemos situaciones de confianza, generemos situaciones de previsibilidad para que los empresarios, sean de acá de Argentina, que hay muchos y muy buenos, o sean de afuera, tengan la posibilidad de invertir en el país para generar trabajo y hacer que esto de salir de esta situación de alguna manera. Y producir. Invertir, producir, generar trabajo y bueno, de esa manera después no te van a faltar dólares en algún momento, ¿no?